Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima. Era necesario comenzar esta serie dedicada a los 10 mandamientos con la invocación de los dos nombres más santos, más bellos y más puros que conozca el lenguaje humano. El nombre de Jesús, el Hijo de Dios, a quien es debida toda alabanza, todo el honor, toda la gloria y todo el amor. Y el nombre de María Inmaculada, auténtico exorcismo que conjura lejos toda la insidia del maligno, de la soberbia, de la envidia, de la autorreferencia, del deseo de poder en lugar de servir. Me parecía indispensable comenzar invocando estos nombres tan santos porque vamos a hablar durante 3 episodios del ser más hermoso, más puro y más santo. Y de algo que es lo más puro y lo más santo que existe en el universo. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre de un Dios que es amor. La voluntad de Jesús, que es amor, que se deja crucificar para documentar su amor. Así como los ángeles purificaban el corazón y los labios del profeta Isaías, porque iba a hablar de Dios, así también nuestros corazones y nuestros labios. El corazón y los labios del que habla, y los labios y el corazón, los oídos y el corazón de quien escuche, tienen que estar purificados por el nombre de Jesús y por el nombre de María. Por eso comencemos con la más hermosa oración jamás concebida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora sí podemos hablar, ahora sí podemos escuchar. Y vamos a hablar y a escuchar planteándonos 2 preguntas. Las 2 preguntas que todo ser humano, en algún instante de su vida, y de todas maneras en presencia o inminencia de la muerte, propia o de un ser muy querido, se tendrá que plantear e intentar responder. Y esas 2 preguntas son: Señor, ¿quién eres tú? Y la segunda: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tienen en común ambas preguntas? Que van dirigidas al Señor, porque en algún momento de la existencia, y particularmente ante la cercanía de la muerte, todo ser humano se interroga a sí mismo respecto de su origen y de su destino. Se pregunta: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Tiene que haber alguien que me sacó de la nada y me puso en la existencia. Y ese que tiene el poder de vencer la nada y de ponerme en la existencia, ¿tendrá también el poder de hacerme superar, vencer el aguijón de la muerte? Sí, debe existir, intuye el corazón humano, lo palpita, cualquiera sea o no su credo religioso. Debe existir alguien que merece llamarse y es, en propiedad, el Señor, el Dominus, el que domina a la nada y vence a la muerte. A ese se le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuál es tu rostro? Lo hizo en su momento Moisés, cuando vio este fenómeno inexplicable de una zarza que ardía y ardía sin consumirse en la falda del monte Horeb. Y le preguntó: Señor, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y le fue revelado su nombre, Yahvé, es decir, yo soy el que soy. Más tarde lo precisará: yo soy el Dios clemente, misericordioso, fiel, poderoso y también celoso. Ya Moisés conocía el nombre
de su Señor. Y al conocer su nombre, comienza ya a intuir lo que será la segunda respuesta. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que haga? Tras 40 años de penosa travesía por el desierto, antes de ingresar a la tierra prometida, en la cumbre del monte Sinaí, Dios le entregará a Moisés, y Moisés le entregará a su pueblo las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos, la expresión de la voluntad del Señor. ¿Y qué contenían estos 10 mandamientos? ¿Qué otra cosa podían contener sin un formidable llamamiento al amor? Porque el Señor que manda es amor. Y aquel que manda, ¿qué otra cosa puede mandar sino amar? Todos los mandamientos se resumen en eso, en ser uno, el Hijo, lo que es el Padre, en imitar el discípulo lo que ve hacer y ser al Maestro. Y si el Maestro y el Padre es clemente, misericordioso, poderoso, celoso y fiel, ¿qué otra cosa le cabe al súbdito, al discípulo y al Hijo sino imitar al Maestro y al Padre? Y si la esencia de ese Señor es amor, ¿en qué puede consistir el mandamiento sino en hacer lo mismo que hace Él? Amar, y amar tal como ama el Señor. Lo supo Moisés, lo sabría muchos siglos más tarde Saulo, el futuro San Pablo. Como bien sabemos por la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Saulo era un tenaz perseguidor de la iglesia. Andaba premunido de cartas de recomendación, arrestando y poniendo en la cárcel y en lo posible condenando a muerte a los discípulos de Jesús el Nazareno. Incluso Saulo había estado presente en el martirio de San Esteban e incluso ayudó, cooperó a la ejecución de la sentencia de muerte, custodiando las vestimentas de los encargados de la lapidación. Cuando Saulo va camino a Damasco, una luz refulgente, la luz de Cristo, lo enceguece, lo pone de cara a tierra. Y la voz de Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde con una pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Se justificaba la pregunta, porque ese Jesús cuya luz refulgente lo había enceguecido y ese Jesús que le había hablado, él, Saulo, lo tenía por muerto, tan muerto como Esteban. Y entonces ahora se daba cuenta de que Jesús estaba vivo, de que Jesús es la luz que nunca podrá extinguirse y que Jesús es la palabra que nunca podrá acallarse. Ante tamaña evidencia incontrarrestable, Saulo se tuvo que rendir. Y por eso, después de preguntar: Señor, ¿quién eres tú?, hizo la segunda pregunta que caracteriza a todo ser humano en alguna etapa de su vida: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Y la respuesta de Jesús ya venía implícita, envuelta en lo primero que Jesús le había dicho: yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, habrá pensado Saulo, yo no te persigo a ti como iba a perseguir un muerto. Yo perseguía a tus discípulos. Yo perseguía, acosaba y quería dar muerte a tu iglesia. Pero cuando Jesús le dice: ¿por qué me persigues?, Jesús ya le estaba diciendo a Saulo. Ya todos los que como Saulo o Pablo creerían en Jesucristo, que quien persigue a la iglesia, persigue a Jesucristo. Y a la inversa, quien ama a Jesucristo debe amar a la iglesia, porque Cristo y la iglesia son 2 esposos que Dios ha unido y que el hombre no lo puede separar. Y en consecuencia con ello, tendría que ser la iglesia la misma a la quien
Saulo perseguía, la que a través de un discípulo llamado Ananías, que vivía en Damasco, le impondría a Saulo las manos, lo bautizaría para que a Saulo se le cayeran unas como escamas en los ojos que no le permitían ver, y una vez bautizado pudiera convertirse en lo que fue y sigue siendo hasta ahora, el más infatigable, luminoso y celoso apóstol y embajador de un Cristo que vino a predicar y a encarnar el amor. Por eso es que de la pluma de la mente fecunda de ese Pablo, tocado por la luz de Cristo, camino a Damasco, surgiría ese himno magistral, incomparable, que es la primera a los Corintios en el capítulo 13, el himno a la caridad. Nadie ha podido hablar mejor de la caridad como lo hizo inspiradamente Pablo en ese capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, y como lo resumirá también en el capítulo 13 de su epístola a los Romanos, cuando Pablo ya nos dirá, años después de su experiencia en Damasco, toda la ley, todos los preceptos y mandamientos se reducen a uno, porque el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás lo ajeno, están condensados en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no le hace daño a su prójimo. El amor al prójimo es la ley perfectamente cumplida. Podemos apreciar así cómo las dos preguntas se relacionan orgánicamente, necesariamente, porque se comienza preguntando por la identidad y de la identidad se infiere la voluntad del Señor. Una vez que tú conoces que la identidad de Dios es ser amor, tú conoces que no cabe siquiera imaginar que ese Dios cuya identidad se identifica con el amor te vaya a ordenar en tu vida hacer otra cosa que amar. Ahora empezamos a comprender la estructura orgánica del catecismo de la Iglesia Católica. Como probablemente todos sabemos, el catecismo, este documento precioso, uno de los legados que nos dejó San Juan Pablo II, se articula en torno a 4 pilares. El primer pilar o parte del catecismo contiene las verdades o dogmas de fe que se deben creer. La segunda parte o pilar se refiere a los ritos celebrativos que recuerdan, expresan y al mismo tiempo confieren la gracia propia de esos ritos que se celebran. Son los sacramentos. En el tercer pilar se encuentra la materia de nuestra serie, los mandamientos. Son las normas de conducta que marcan la congruencia, la consistencia de lo que hacemos con lo que ahora sabemos que somos y que celebramos. Y en la cuarta y última parte del catecismo, a manera de un oxígeno, de un aire puro y divino que anima todo lo anterior, está la oración, la respiración del alma, la respiración de la Iglesia, cuya expresión máxima es el Padre Nuestro. Esas son las 4 partes o pilares del catecismo. La fe, mediante la cual creemos, el credo, los ritos mediante los cuales celebramos lo que creemos y recibimos la gracia correspondiente, los sacramentos, los mandamientos que expresan nuestra coherencia con lo que creemos y celebramos, y el Padre Nuestro, que es el alma que informa, que le da vida a lo que sin ella sería un cuerpo sin alma. Ahora entendemos entonces la ubicación de los mandamientos y empezamos a comprender algo que no siempre hemos tenido en plena y lúcida conciencia, que de estas 4 partes del catecismo, o tú tienes las 4 o arriesgas no tener ninguna. Es cierto que tú puedes comenzar centrándote con particular interés en una de ellas, por ejemplo, la oración, o en la investigación teológica sobre los dogmas de fe, o en esa
austera, maravillosa belleza de las celebraciones litúrgicas. Pero si, por ejemplo, tú crees que Dios existe, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, crees en el Espíritu Santo, crees en la resurrección de los muertos, y nada más que eso, si tu adhesión a la fe consiste solamente en un sí de la inteligencia, que no involucre el corazón y que no impregne tu conducta, atención, te puede caer a ti lo que ya el apóstol Santiago avisaba en su epístola. Los demonios también creen y tiemblan. Es necesario creer con la cabeza, pero no es suficiente. Lo que tú crees, tienes que celebrarlo en un rito expresivo. Pero si ese rito expresivo no tiene el alma, que es la conducta, la coherencia con lo que tú celebras, arriesgas otra cosa todavía peor. Es cuestión de leer a todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. Isaías, que en su capítulo 1 es terriblemente explícito, cuando dice, por boca de Dios, mira, por mucho que me traigas novillos, terneros cebados, trigo, aceite, todas tus ofrendas me repugnan, me disgustan. Yo cierro los ojos para no verlas, aparto mis manos para no tocarlas, porque las manos tuyas que me ofrecen estos sacrificios están manchadas de sangre. Porque tú que te llenas la boca celebrando ritos que son puramente formales, es decir, sin alma, tú mientras tanto eres injusto, careces de misericordia, desatiendes al huérfano, a la viuda y al extranjero. Estás exclusivamente centrado en satisfacer tu propio egocéntrico interés. Lo mismo dirá el profeta Isaías en una frase que fue después citada por el mismo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios. Jeremías es dramáticamente explícito en su capítulo 7, cuando de nuevo, por boca de Yahvé, dice a los que frecuentan el santuario, el templo, dice a los que llenan la mano con sus sacrificios, ustedes hacen cualquier cosa, cometen adulterio, roban, matan, le queman incienso a dioses extraños y después creen que con venir a refugiarse bajo el templo pueden decir, aquí estamos seguros. Se llenan la boca, el santuario, el templo, el templo. Oye, ¿ustedes qué creen? ¿Que mi casa es una cueva de ladrones? Si ustedes quieren rendirle a Dios un sacrificio, una celebración que les sea grata, entonces vivan los mandamientos de Dios, que sus normas de vida transparenten a ese Dios al cual ustedes están ofreciendo un sacrificio. Finalmente, el profeta Miqueas, en una fórmula concisa, magistral, dirá, ¿tú quieres complacer al Señor? Imagina, ¿qué harás para que el Señor te mire con agrado? A ver, sacrificarle novillos, terneros cebados, toneladas de trigo, barriles de aceite. ¡Hombre! Si el Señor te ha dicho lo que Él quiere y espera de ti, practica la justicia, ama con ternura y camina humildemente de la mano de tu Dios. Con eso he creído conveniente advertir a todos que los ritos celebrativos, los sacramentos, que son otras tantas 7 maravillas, los más preciosos regalos, la dote nupcial de Cristo a su iglesia, si son desvinculados de los mandamientos, si la celebración litúrgica no se traduce en vida, entonces esa celebración litúrgica se yergue y da testimonio en contra nuestra y se nos reprochará acremente por qué no viviste lo que profesaste al celebrar esos sacramentos. Finalmente, hay algunos que ponen toda su confianza exclusivamente en la oración y esos tienen que escuchar una y otra vez la admonición de Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese entrará en el reino de los cielos. No el que dice, sino el que hace. El que dice y no hace se llama fariseo. Y los fariseos, con suerte, entrarán coladitos en el reino de los cielos, pero solo después de los publicanos y de las prostitutas. No creo que ninguno de nosotros aspire a ese escuálido honor. Entendemos ahora la lógica interna, la coherencia que tiene este macizo compacto que se llaman el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que cultivar orgánicamente la fe en la que creemos, los ritos mediante los cuales expresamos nuestra fe, orar para que todo esto tenga un alma y finalmente la prueba de la blancura, el test que acredita que somos de Cristo, ¿qué será? Nuestras obras. Finalmente seremos juzgados por nuestras obras. Cuando llegue el momento de la presentación ante el tribunal de Cristo, como es un tribunal del Dios justo y misericordioso, ¿sobre qué creen ustedes que ese juez nos va a examinar? ¿Cuál será la materia de la interrogación? ¿En qué consistirá esta prueba de aptitud celestial, si la puedo llamar así? Si el que te interroga es justo y misericordioso, te va a preguntar si obraste con justicia y si obraste con misericordia. Tuve hambre, me diste de comer, estuve preso en el hospital y me viniste a ver. Por eso es que finalmente la que tiene la última palabra son nuestras obras. Nuestras obras son las que abogarán a favor nuestro o testificarán en nuestra contra en el día del juicio final. Que nadie crea por eso que uno debe concentrarse exclusivamente en los mandamientos y dejar para lo último las 3 otras partes del catecismo. Es muy difícil, me atrevería a decir, prácticamente imposible, cumplir los mandamientos, amar como Cristo amó y como Cristo nos manda amar, si uno no cree en Jesucristo, si uno no lo mira embelesado como aquella figura adorable, divina y humana, que nos dio la prueba máxima, ejemplar de lo que es el amor. Aquí Él nos dijo, esto es amor. ¿Quieres una prueba de amor? Aquí la tienes. Así se ama, con los brazos extendidos en todas direcciones, con la cabeza gacha, sometida a la voluntad del Padre y con el corazón traspasado de amor, para que de ese dolor de amor broten el agua y la sangre, que le dan vida al mundo y a todo el mundo. Tanto amó Dios al mundo. Y si tú no alimentas ese amor con la gracia de los sacramentos, y si no lo cultivas con la oración, qué difícil, por no decir imposible, te resultará cumplir este y todos los demás mandamientos. Vamos llegando ya al final de este primer episodio. Nos parecía necesaria hacer esta introducción y esta precisión del lugar que ocupan los mandamientos en el contexto, en el gran organismo de nuestra fe. Antes de pasar al próximo episodio, retengamos, quedémonos con esta idea central, con esta belleza central. Qué hermosos son los mandamientos, qué dulce son los mandamientos. ¿Qué otra cosa podía habernos mandado Dios? ¿Qué otra cosa podíamos esperar de aquel que dijo, mi yugo es suave, mi carga es liviana? ¿Qué otra cosa podía mandarnos un Dios que es amor, sino amar? Por eso no tengamos miedo a los mandamientos y no tengamos miedo de amar. Los mandamientos, ¿sabe lo que son? Son un caramelo, un hermoso juguete, una invitación que se le hace a un niño para que haga lo que al niño más le gusta, jugar. Esos son los mandamientos, la invitación a volver a ser niños y a jugar el juego más hermoso, el juego más regocijante, el juego que no se termina nunca de disfrutar, porque en el cielo solo entran los niños, y los niños que entran al cielo
no hacen otra cosa que jugar, es decir, amar. En el próximo episodio continuaremos explorando la esencia de los 10 mandamientos. Que Dios les bendiga.